Durante años, la inteligencia artificial fue presentada como una promesa casi mística, una tecnología capaz de cambiarlo todo, algún día. Pero 2025 no fue algún día. Fue el año en que la inteligencia artificial dejó de impresionar y empezó a rendir cuentas. Este año marcó un punto de inflexión silencioso pero decisivo. Pasamos de la euforia tecnológica a una fase de consolidación económica, técnica y política. Ya no bastaba con mostrar demos espectaculares. La pregunta cambió radicalmente. ¿Funciona de verdad? ¿Es rentable? ¿Y quién controla el poder que genera? China, el nuevo epicentro del código abierto. Uno de los grandes protagonistas de 2025 fue, sin duda, China. Mientras Occidente debatía sobre regulación y monetización, China apostó fuerte por una estrategia clara: modelos de IA de código abierto, eficientes y escalables. Lejos de ser una jugada altruista, esta apertura se convirtió en un movimiento geopolítico brillante. Acelerar la adopción global, crear dependencia tecnológica y posicionarse como referencia técnica. En 2025 quedó claro que el liderazgo en IA ya no se mide solo por quién tiene el modelo más grande, sino por quién consigue que su tecnología se use en todas partes. Google contraataca. La era Gemini 3. Muchos dieron por hecho que Google había perdido el tren de la inteligencia artificial. Pero 2025 demostró lo contrario. Con el lanzamiento de la familia Gemini 3, Google no solo recuperó terreno, redefinió su estrategia. Modelos más integrados, más eficientes y profundamente conectados con su ecosistema, búsqueda, productividad, ciencia y desarrollo, devolvieron a Google a una posición central. No fue una revolución ruidosa, sino una reconquista estratégica. Y en tecnología, a veces, eso es aún más peligroso. La batalla invisible: hardware, energía y velocidad. Mientras el público miraba a los modelos, la verdadera guerra se libraba bajo el capó. El año 2025 confirmó que la IA ya no es solo software, sino una cuestión de infraestructura crítica. La adquisición de Grok por parte de Nvidia simbolizó este cambio. El dominio del futuro no depende solo de quién diseña la inteligencia, sino de quién controla los chips, la latencia y la eficiencia energética. La IA se convirtió oficialmente en un asunto industrial y estratégico. Impacto social, empleo, miedo y reajuste. Pero no todo fue avance técnico. En 2025, la IA empezó a sentirse en el empleo real. Automatización de tareas cognitivas, reestructuraciones silenciosas, nuevas profesiones. Y otras que empezaron a desaparecer sin titulares. Europa respondió con regulación, normas, límites, marcos éticos. Un intento de frenar el vértigo tecnológico sin apagar el motor de la innovación. El debate fue claro: ¿proteger el trabajo o competir en un mundo que no espera? Salud, donde la inteligencia artificial dejó de ser experimento. Si hubo un sector donde la inteligencia artificial demostró su valor sin discusión, fue la salud. Diagnóstico asistido, análisis predictivo, personalización de tratamientos. En hospitales y laboratorios, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta crítica. Aquí no importaban las modas, importaban los resultados. Y los resultados llegaron. La gran pregunta incómoda: ¿es rentable la inteligencia artificial? A pesar de todo, 2025 cerró con una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Está la inteligencia artificial generando beneficios reales o solo justificando inversiones gigantescas?
Muchas empresas descubrieron que integrar inteligencia artificial no garantiza eficiencia automática. Modelos caros, consumo energético elevado y retornos inciertos obligaron a una revisión profunda. La burbuja no explotó, pero sí se volvió más realista. El futuro inmediato, agentes autónomos y tensión global. Y mirando al horizonte, una idea empezó a imponerse. El futuro no pertenece a los modelos, sino a los agentes. Sistemas autónomos capaces de planificar, decidir y actuar sin supervisión constante. IA que no solo responde, sino que opera. Con ello, la competencia geopolítica se intensificó. La inteligencia artificial ya no es solo tecnología, es poder, soberanía y control del futuro. Cierre. 2025 no fue el año más espectacular de la inteligencia artificial. Fue algo mucho más importante. Fue el año en que la inteligencia artificial dejó de ser un sueño y empezó a comportarse como una realidad que exige responsabilidad, estrategia y visión. Y a partir de aquí ya no hay vuelta atrás. La humanidad sueña con lo imposible, trabaja con lo poco probable. Y por eso hemos llegado a este grado de evolución, a este grado de avance. En Anacrolibrum queremos analizarlo desde la ciencia ficción, la ética, la filosofía y el código. Esperamos que os gusten los vídeos que estamos haciendo. Y os seguimos esperando aquí. Muchas gracias. A ver, si tuviéramos que elegir un año que de verdad puso a prueba a la inteligencia artificial, sin duda sería 2025. Fue el momento en que todo ese hype, todo ese entusiasmo se dio de bruces con la cruda realidad, con lo difícil que es llevar las ideas al mundo real. Venga, vamos a meternos de lleno a ver qué pasó exactamente. La gran pregunta que estuvo en boca de todos durante meses fue precisamente esta. Estábamos viendo cómo explotaba la burbuja de la IA, y mientras el debate se calentaba en los medios y entre inversores, la historia real, como casi siempre, era bastante más compleja y, la verdad, mucho más interesante. Y todo empieza aquí, con lo que podríamos llamar el gran principio de realidad. 2025 se caracterizó por un cambio de mentalidad total. Se pasó de la emoción desbordada del principio a una evaluación mucho más con los pies en la tierra y a veces bastante dura de lo que la IA podía o no podía hacer. Y la prueba más clara de este cambio la tenemos aquí, porque a pesar de la millonada que se invirtió, resulta que un montón de empresas, pero un montón, admitieron que no le habían sacado ningún partido real a sus primeros proyectos de IA. O sea, cero valor. Ahí es cuando quedó clarísimo que una cosa es la teoría y otra muy distinta es que esto funcione para todo el mundo. Así que la clave de todo esto, y creo que esta cita lo clava, es que no era el fin de la IA, ni mucho menos. Era una fase de maduración. El sector estaba, por fin, aprendiendo a diferenciar las promesas de marketing de las aplicaciones que de verdad podían cambiar las cosas. Pero ojo, este baño de realidad no es que frenara la ambición. ¿Qué va? Hizo todo lo contrario. La competición se volvió mucho más seria y en el tablero global se desató una batalla campal por el liderazgo en IA. Esto se convirtió en uno de los grandes temas geopolíticos y empresariales del año. Y la rivalidad principal tenía dos caras muy claras, casi dos filosofías opuestas. Por un lado, Estados Unidos, con un Google que volvía a la carga con un ecosistema muy potente pero más cerrado. Y en la otra esquina, China, que apostó fortísimo por el código abierto, creando una red descentralizada que, la verdad, cambió las reglas del juego por completo. Lo que es fascinante de esto es ver cómo se materializó ese avance chino. Empresas como DeepSeek o Alibaba empezaron a soltar modelos de una calidad altísima y además gratuitos, que como vemos aquí, empezaron a recortar distancias en las pruebas de rendimiento más importantes. Esto básicamente democratizó el acceso a una tecnología que hasta entonces era para unos pocos elegidos. Y claro, Google no se iba a quedar de brazos cruzados. Su respuesta fue una remontada espectacular. Con los nuevos modelos Gemini y sobre todo su integración masiva en productos que usamos todos como el buscador o Android, la compañía no solo recuperó el terreno perdido, sino que acabó el año con la sensación general de que volvía a ser el líder indiscutible. Bueno, dejemos por un momento los modelos y el software y hablemos de los ladrillos, de los cimientos de toda esta revolución. Porque mientras en la calle se hablaba de burbujas, por debajo se estaba construyendo una infraestructura de una escala que no habíamos visto nunca.
Y esto es fundamental para entender lo que de verdad estaba pasando. Más allá del ruido de los titulares, el rastro del dinero contaba una historia muy distinta. Una historia de compromiso absoluto y a muy largo plazo. Y aquí tenemos el numerito. Agarraos. 1,5 billones de dólares. Billones con B. Es una auténtica barbaridad de dinero que se fue directamente a centros de datos, a chips, a superordenadores. Esto lo que nos deja claro es que, oye, más allá del debate de si había burbuja o no, los jugadores importantes, los de verdad, estaban apostando todo su futuro, pero todo a la inteligencia artificial. Como era de esperar, una revolución de este calibre tuvo un impacto enorme en la sociedad. Y muy contradictorio, además. En 2025 vimos lo mejor y lo peor de la IA. Las promesas más increíbles y también las consecuencias más duras. Vamos a empezar por la parte más complicada. La IA se relacionó directamente con la pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo solo en Estados Unidos. Afectó sobre todo a roles de nivel de entrada y, lógicamente, generó una preocupación social tremenda. Pero es que a la vez pasaba esto, y esto es la otra cara de la moneda. La ciencia vivió avances que parecían sacados de una película. Hablamos de quimioterapias diseñadas por IA, de diagnósticos de corazón con un simple electro. La IA estaba literalmente salvando vidas. Y justo en medio de estos dos extremos apareció una preocupación ética de primer nivel. Naciones Unidas dio la voz de alarma. La IA podría estar creando una gran divergencia, o sea, haciendo todavía más grande la brecha entre los países ricos que tienen acceso a esta tecnología y los que no. Un problema de desigualdad de escala global. Y todo este año de avances, de tensiones, de miedos y esperanzas culminó en una última semana de diciembre, que fue una auténtica locura. Fue como si todas las tendencias del año se hubieran comprimido en 7 días de infarto. El ritmo fue vertiginoso. Fijaos, en plenas Navidades, Nvidia anuncia una compra milmillonaria. Al día siguiente, ¡zas!, Google contraataca con un lanzamiento clave. 2 días después, los analistas ya están coronando a Google como el ganador del año. Y para rematar, el debate sobre la burbuja vuelve con más fuerza que nunca de cara al año siguiente. La compra de Grok fue un movimiento importantísimo. Nvidia, que ya era la reina del hardware para entrenar los modelos, se aseguraba con esto el control también de los chips de inferencia, que son los que hacen que la IA funcione en nuestro día a día. Una jugada maestra para blindar su dominio. Y así, 2025 nos deja con esta reflexión final. El debate ya no es sobre si la IA va a cambiar el mundo o no, eso ya ha quedado bastante claro. La verdadera pregunta, la que va a marcar la próxima década, es una cuestión de poder. La cuestión es ¿quién va a controlar todo esto? Una pregunta que, de momento, sigue en el aire. Anachronic from the digital mind, awaken now. Data flows in every sound, knowledge spinning round and round. Futures calling, code is art, Euro beats a brand new start. Anachronic bro, yeah. Feel the data rhythm. Anachronic bro, come on.